El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:40. Gracias por soportar a este contertulio y por compartir justamente con nosotros, con quienes hacemos a primera hora este espacio de noticias. Sigamos en la tónica. Planteamos estas dudas y le planteo a un especialista en estas materias, un hombre que sabe de los temas económicos, de los temas petroleros, de los temas jurídicos y que también debate los temas políticos. Augusto Tandazo visita nuestra mesa de trabajo y con él vamos a hacer esta valoración. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación y gustoso estar en majestad con la audiencia tan grande y tan selecta que tiene. Gracias por la gentileza. Ayer no fue aprobada la proforma, por segundo año consecutivo entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Lecturas de Augusto Tandazo sobre eso. Alcahuetería, vayan al diccionario. O sea, existe ese sistema perverso que tiene la Constitución de la República, mediante el cual, si no se consiguen los votos necesarios para oponerse a un proyecto, entra por el Ministerio de la Ley. Entonces una alcahuetería, se hacen los locos, se van al baño en ese momento, les da ganas de ir a hacer pipí o alguna otra cosa, pero en concreto le facilitan al gobierno que lo que ellos deciden, en este caso como proforma presupuestaria, o también en el caso de proyectos de ley, se aprueben por el Ministerio de la Ley. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un pacto, que lo han reconocido además, Patricio no solo reconoció de frente, hay un pacto en el legislativo que funciona como una planadora, como se decía en su momento, en donde están los principales partidos políticos de la derecha, juntamente con Alianza País. A ver, pero esa planadora ayer no funcionó porque no aprobaron la proforma, ¿no? Por eso. ¿Usted cree que fue deliberado? O sea, deliberado, o sea, no aprueban para que entre por el Ministerio de la Ley. ¿Usted no cree que esa mayoría o esa planadora está pegada con saliva, como dicen los políticos? A ver, esa es una planadora que en lo ideológico no está pegada con saliva, pero en lo político está pegada con saliva y se va a despegar en los próximos tiempos. ¿Por qué razón? Porque estamos entrando al tercer año de gobierno y es el año donde se prepara la campaña electoral para elegir al próximo gobierno. Entonces, en este año nos comenzarán ya a cantar dentro de poco que ellos no han estado de acuerdo con el gobierno en lo sustancial, sino en aquellos puntos básicos que convenían para el desarrollo del país. Y entonces comenzarán a irse despegando cada vez más del gobierno, porque no les conviene decir nosotros fuimos parte de esta entente con el gobierno para desestabilizar el país, para tomarse las instituciones y funciones del Estado, capturarlas de una manera grosera y burda como lo han hecho todo este año, porque este año ha sido el año terrible de afectación a la institucionalidad democrática del Ecuador. O sea, se tomaron la Corte Constitucional inconstitucionalmente, violando todo tipo de normas. Terminaron de tomar el Consejo de la Judicatura y a través del Consejo de la Judicatura terminaron tomándose la Corte Nacional de Justicia. 23 de 36 jueces son colocados con ellos, por lo tanto duermen tranquilos porque saben que la justicia en última instancia va a imperar en favor de sus intereses y de lo que ellos pretenden. Se terminaron de tomar el Consejo de Participación y Control Social, Ciudadano y Control Social, con lo cual se evita que ese consejo funcione y revise lo actuado por el Consejo Transitorio de Trujillo, que fue un descalabro en materia jurídica y que se prestó para todo tipo de mañoserías de este gobierno. Entonces ha sido un gobierno donde va a funcionar esa mayoría, en donde la cabeza más visible de esa mayoría a favor del gobierno es Guillermo Lasso, que incluso llegó a declarar, cuando recién se comenzó a hablar del juicio político María Paula Romo, dijo que él no se prestaba para juegos pirotécnicos en la asamblea, palabras textuales de él, juegos pirotécnicos en la asamblea. Oye, pero qué cosa para más. Pero ¿cómo se entiende allí, por ejemplo? ¿Cómo se entiende esas posturas cuando es verdad, y usted también lo menciona, hay sectores políticos y hay políticos que seguramente ya están mirando a 2020 como el año preelectoral de cara a 2021? Sí, ¿cómo se entienden esos comportamientos? Pero previamente, a ver, si queda todavía, cuando usted está comiendo el almuerzo, ¿no es cierto?, no se va a levantar cuando está todavía comiendo el segundo plato, el plato fuerte, y le queda lo más importante que a todos nos gusta, el postre. Entonces irán comiendo el postre. ¿Cuál es el postre para Guillermo Lasso? El Banco del Pacífico.
Por eso la bronca con Guillermo, Fidel Lasso negó hace 3 o 4 semanas que estuvo acá. Le hicimos esa pregunta y Guillermo Lasso negó que él tenga interés en comprar el Banco del Pacífico. Fue una negativa categórica de él. Yo la resalto porque lo dijo. Frente a una pregunta directa, la respuesta de él fue directa. Es falso que él quiera comprar o tenga interés en el Banco del Pacífico. Por eso fue la bronca con Fidel Egas, que se dijeron de todo, porque entre los dos pugnaban, porque el Banco Pichincha se lleva el Banco del Pacífico o el Banco de Guayaquil. Pero independientemente de eso, ha sido uno de los puntales más importantes que ha tenido el gobierno a favor de toda su política. Mire cómo reaccionaron ante las protestas sociales. ¿Cómo reaccionó Lasso, por ejemplo, ante el tema de los subsidios, de la eliminación de los subsidios? Del decreto 883. A favor. O sea, que era una medida que había que tomarse. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ellos están a favor de ellos están a favor de la política neoliberal y la aplauden, de que haya aterrizado en el Ecuador el Fondo Monetario Internacional y que el ministro de Finanzas haga ese tristísimo papel de más o menos cada semana, cada 10 días tener que irse a Estados Unidos a implorar y ponerse de rodillas frente a la directora general del Fondo Monetario Internacional para ver cómo va haciendo su examen, si tiene buena o mala letra. Entonces va, pulsa, y en base a eso vemos qué es lo que pasa. Mire, el día de mañana todavía nos tienen en ascuas, todavía ciudadanía ecuatoriana no saben ustedes si van a cobrar los 13º, porque el día de mañana recién el directorio del Fondo Monetario va a ver si aprueba o no lo actuado por el Ecuador en esta ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria. Y con base en eso, ¿debería desembolsarnos 250 millones? No, 498 millones. Porque 250 estaban pendientes desde agosto, que sí, nada hasta ahora. Sí, pero es el chantaje, mientras no se haga lo que ellos digan, entonces no camina. Es como el plan de las privatizaciones. Ese es un plan fondo monetarista. Entonces, son privatizaciones, así hay que llamarles. A ver, el gobierno les llama monetización. A ver, la pregunta, Fabricio. Sinvergüenzas, yo soy directo y utilizo el castellano. ¿Por qué no utilizan una palabra del léxico jurídico ecuatoriano? ¿Dónde está en una norma jurídica o en la Constitución la palabra monetización? Sí, está concesión. Es así. No, ni siquiera está concesión. Está delegación. Delegación, tiene razón. Delegación. Entonces, utilicen la palabra correcta. Entonces, monetización, entonces la gente lo obnubila, entonces monetización. ¿Qué significa eso? A ver, primero monetización viene de una palabra que es moneda. Y entonces ya allí se van cayendo de espaldas, por no decir de una parte un poquito más inferior de la espalda. Porque la monetización es recibir unas cuantas monedas. Había una película famosa que alguna vez fue un bestseller, for $1 more, por unos dólares más. Entonces reciben una plata de bolsillo, y a cambio de eso entregan el gestionamiento de las empresas públicas, violentando la norma constitucional que dice que el Estado constituirá es un mandato, no dice, verán ustedes si constituyen o no, pues, constituirá empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos y los servicios públicos. ¿Y qué es lo que están haciendo, por ejemplo, con CNT? Que ya contratan a Ernest Young para que haga todo el análisis de la valoración. ¿Qué es lo que están haciendo? Entregar la única empresa de telecomunicaciones al sector privado transnacional, a cambio de unas monedas que se las comen en un mes o mes y medio. Y es una empresa que sí le garantiza rentabilidad al Estado. ¿Pero qué rentabilidad le va a garantizar al Estado? Primero, por algo dice, en primer lugar es violación constitucional. Pero digo, la empresa hoy le genera rentabilidad. CNT, claro que le garantiza rentabilidad. En este momento es una empresa rentable. Vea, el Ecuador es un país de Ripley, tanto como esto. Darwin Romero fue el gerente de la CNT hasta hace unos 7, 8 meses, o unos 10 meses. E hizo unas declaraciones sobre la CNT que fueron candela, donde dijo todo el poder que tenía la CNT, el poder dentro del mercado de la telefonía. Y obviamente, ¿qué pasó con Darwin Romero? Lo cambiaron y pusieron una señora que dice que todo está mal en la CNT. Eso es normal, es lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia están ya comenzando a decir que todo ha estado mal en el manejo de YPFB, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia. ¿Pero para qué? No para que la gente saque un pañuelo y se seque las lágrimas, sino para privatizar la principal empresa petrolera y gasífera que tiene Bolivia. O sea, el recetario es el mismo.
y los pendejos somos los mismos, a los que nos toman del pelo, con una ayuda descomunal, que son los medios de comunicación privada y los medios de comunicación social. Ahora, si el Estado mantiene el control, o sea, mantiene la propiedad de estas áreas estratégicas o de estos sectores estratégicos de la economía, y lo que hace es delegar el manejo, la administración, ¿eso es constitucional o no? Le pregunto. No es constitucional, por ejemplo, en el caso de la CNT, porque le explico esto, 315 de la Constitución. El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos, la prestación de los servicios públicos, lo que le dije hace un segundo. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Para el gestionamiento de los servicios públicos de telefonía, el gestionamiento pasa a manos privadas. ¿Cuál sería la empresa pública del Estado que gestione el servicio público de telefonía y ese sector estratégico? Ninguna, pues, violación constitucional. Violación constitucional a plena luz del día. Y en el otro caso, sectores estratégicos que están considerados por la Constitución de la República, por su magnitud e impacto en economía y en lo social, que dice la Constitución en el artículo 313 que deben orientarse al interés social, no al interés económico de unas cuantas empresas transnacionales. Refinación de hidrocarburos, producción de hidrocarburos, que además son servicios públicos, y quieren entregar campos productivos, la carne de Petroamazonas, y la refinación al sector privado transnacional. Pero le pongo este ejemplo, Fabricio. Esto es un país, y a mí me tienen con el hígado enrevesado la ciudadanía. ¿Y por qué? Porque no terminan de entender lo básico. Por ejemplo, duermen tranquilos todos los días porque ya no hay el decreto 883, con el cual se eliminaban los subsidios de los combustibles. Pero no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que el tema de la refinación de hidrocarburos, tanto la nueva refinería cuanto la concesión de las refinerías de Esmeralda, Santa Elena y luego será la de Shushubindi, van a manos privadas. ¿Y cuál ha sido el compromiso para esa privatización de las refinerías? De que se expendan los combustibles a precios internacionales. O sea, va a ser peor que el decreto 883. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el decreto 883 no tomaba en cuenta el gas licuado de petróleo. Pero como el gas licuado de petróleo sale de una refinería, todo saldrá a precio internacional. ¿Usted cree que en algún momento van a tocar el precio del gas de uso doméstico? Vea, lo van a tocar, porque el momento... Yo tengo dudas. No, Fabricio, a ver, entonces súmese al grupo de los ingenuos y candoros de este país. O sea... ¿Usted sí cree? Obvio, ¿no ve que si entregan a la refinería, si concesionan una refinería, si delegan a una refinería la prestación de servicio público y el sector estratégico, todo lo que produce la refinería saldrá a precios internacionales. Incluyendo el gas. Si el gas parte de ello. Intentaron con el decreto 883 eliminar ciertos subsidios. Con el decreto 883 no se metieron con el gas. Desde luego, intentaron. Pero ahora viene la solución. A ver, con el decreto 883 estaban queriendo hacer cirugía menor. Con la privatización de la refinería se viene la cirugía mayor. O sea, es de un solo tajo. ¿Y qué importa? Usted sí sabe de la existencia de Yamil Maguad, está en Estados Unidos, en Boston, dictando cátedra. Ya se fue, ya nos dejó con el feriado bancario, pues. Bueno, le cuento que algunos lo añoran y lo recuerdan, ¿no? Y han destacado su legado. Deben ser los beneficiarios de él, pues. Algunos, no entiendo cómo. Deben ser los beneficiarios de él. Lo mismo que de Osvaldo Hurtado, la securitización de la deuda. Cuando el Estado asumió la deuda en dólares de las empresas privadas nacionales, que no son eficientes, como dicen, y tuvo que el Estado decirle, no se preocupen, para que no quiebren, el Estado asume sus deudas y las convertimos en sucres, paguen en sucres que se devaluaban a un ritmo horroroso todos los días. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando ministro de Finanzas era el dueño de una casa de cambio. Entonces es un país que no mejora su educación política, que no alcanza a entender lo que pasa en el Ecuador. ¿Usted cree que este escenario que está planteado usted en este momento se va a instrumentar en 2020? Pero si lo dice el ministro, por Dios, Fabricio. Ayer leí la entrevista al ministro Augusto Briones y la compartimos con Diego Borja, que también visitó nuestra mesa de trabajo. En 90 días habrá definiciones en concesión de activos. 90 días. ¿Por qué? Porque ya tienen que... A ver, el Fondo Monetario Internacional no está de adorno allí. Le está diciendo todos los días al ministro de Finanzas a qué te comprometiste con la carta de intención. Y dentro de esto se viene, por ejemplo, la privatización, el concesionamiento, la entrega de este campo, Sacha, al sector privado. Pero aquí viene un tema que es importante.
Y les recuerdo a la ciudadanía, oficio número 1047 del 11 de noviembre del 2019, firmado por el ministro de ese entonces, ingeniero Carlos Pérez García, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, dirigido al ministro de Economía y Finanzas, señor Richard Iván Martínez Alvarado. Y le dice respecto de la monetización de Sacha, Ispingo y Coca Payameino, a criterio de esta cartera, dicho modelo no conviene a los intereses del país. Esto es gravísimo. Y el exministro Carlos Pérez, debía ser llamado a la asamblea para que explique este párrafo, no para que explique otras cosas y se salga por la ventana. Porque él sabe perfectamente que con esto se está perjudicando al Estado ecuatoriano de una manera brutal. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? No tengo para pagar los sueldos, cubrir el gasto corriente, porque aquí no hay ni siquiera inversiones. Y entonces necesito que alguien me anticipe algo de la renta. Algo de la renta, no están regalando nada. Y me lo como ahora, y el próximo gobierno que se joda. Y punto. Vea la última venta de crudo. La última venta de crudo que le hicieron hace una semana. Venden 56 cargamentos. Y de los 56 cargamentos, 50 cargamentos le corresponden al próximo gobierno. O sea, es una indelicadeza absoluta. Y lo mismo no pasó en el gobierno anterior, comprometiendo ventas futuras de petróleo. Y las que criticamos. Por eso le hago esta pregunta. Las que criticamos en su momento. Entonces, a ver, al Ecuador le cayó una crisis el 2008, una crisis brutal que fue la caída de los precios del petróleo, ¿sí? Y el 2009 tuvimos un precio absolutamente deprimido en el petróleo. Cayó el precio del crudo ecuatoriano a $20. ¿Qué es lo que pasó? Comenzó el endeudamiento agresivo. Comenzó el endeudamiento agresivo, nombre y apellido. Comenzaron las preventas y los empréstitos a través de Petroecuador, manejado por los marinos. Después se recuperó un poquito el petróleo en el año 2012, 2013 y volvió a caer en el 14, 15, 16, se fue otra vez al diablo el precio. Pero seguimos con el mismo tren de gasto. ¿Y hoy qué seguimos en este gobierno de dos años, 7 meses? La política fiscal del país es endeudarse y punto. Se han endeudado a una tasa más o menos a un promedio de $1.000 millones de dólares cada mes. Es más, en la proforma del 2020 está previsto endeudarse en 12.000 millones más, hasta que esto rompa. Y cuando esto rompa y alguien tenga que cerrar la puerta y apagar la luz de la dolarización, entonces ya no estarán en el país ni el ministro de Finanzas, ni el presidente de la República, ni Menganos, ni Sutajo, ni Perencejo. ¿Y qué va a pasar? Nos quedamos con el impacto económico más brutal que el del feriado bancario. Pregunta directa, ¿peligra la dolarización con ese escenario que usted plantea? Oiga, si usted, Fabricio, sale a la calle con sus tarjetas de crédito y se endeuda muchísimo más allá de su capacidad de pago, ¿qué va a pasar? Que lo declaren insolvente. O sea, no tiene ninguna otra alternativa. O sea, ha sido un año que le han tomado del pelo. Mire, hicieron con bombos y platillos la presentación de los 5 informes de auditoría de las 5 empresas que trajeron contratadas desde el exterior para que les haga un análisis a Petroecuador de los 5 proyectos emblemáticos: Refinería El Pacífico, el tema del Polito Pascuales Cuenca, el tema de la Refinería Esmeraldas y 2 proyectos más. Y esos informes que los tengo yo, tienen una cantidad de recomendaciones que han hecho. Por ejemplo, en el poliducto Pascuales Manta, donde está hecho pedazos la terminal de Cuenca, han hecho algo, un año entero, ya se vence en pocos días el año. ¿Qué han hecho? ¿Qué hicieron con la refinería del Pacífico en todo un año y en los años anteriores? Nada, más bien comenzaron a aterrizar las avionetas del narcotráfico en lo que está abandonado, cuando hay una inversión de $603 millones en el acueducto, en las obras, en lo que son obras tempranas, en las vías de acceso, en los campamentos y en el aplanamiento, y se pagaron $395 millones a las compañías que otorgaron los licenciamientos para la refinería, que fueron Axens de Francia, Grupo Lindel de Alemania, Foster Wheeler de Estados Unidos y también UOP Process. ¿Qué hicieron? Nada, absolutamente. Decir que van a construir una ciudad alimentaria donde se cultiven hortalizas, legumbres y frutas. ¿Qué han hecho este año? ¿Cuál es el proyecto emblemático que tienen? Doctor, se me termina el tiempo y esta evidentemente va a ser la última entrevista que tendré con usted este año y vamos a tener muchas el próximo año con usted, que siempre nos aporta con su opinión sobre lo que está pasando en el país. En una palabra, ¿cómo cierra 2019? Una palabra. Una palabra.
traición al pueblo. Ahí son Traición. tres, pero es una frase, Bueno, traición al pueblo. Traición. ¿Por qué? Porque tiene un programa de gobierno 2017-2021 que lo hizo exactamente al revés. O sea, lo que yo puse ayer en redes sociales, que les invito a que vean Twitter y Facebook, el día de ayer, se viraron como tripa. Si sabe lo que dice el pueblo cuando dice, hoy te viraste como tripa. ¿Ha visto cuando se da la vuelta a la tripa para poderla lavar y después hacer los chinchulines y todas las cosas? Se viraron como tripa. O sea, ¿qué dijo el programa de gobierno? No a los paquetazos, no a las privatizaciones. ¿Y qué es lo que está haciendo? Lo mismo. Estamos hablando de traición al pueblo, ha dicho, se cierra 2019. En una frase o una palabra, 2020. 2020 se ve un abismo. ¿Por qué? Porque yo voy a pedir algo para ver si así la ciudadanía entiende. Que el 28 de diciembre no sea un día único en el año, el Día de los Inocentes, sino que declaremos todos los 365 días del año el Día de los Inocentes. Porque, oiga, yo no encuentro un país más inocente que el Ecuador. Y siempre quieren reaccionar después de los hechos, o sea, cuando ya no hay salida. O sea, antes nunca. Estamos diciéndoles que se están comiendo el país, se están llevando Sopladora, se están llevando Coca-Cola Sinclair, se están llevando Ispingo, Sacha, Coca Payamino, la CNT, o sea, están haciendo la fiesta con los activos. ¿Y qué hace el pueblo? Dormido. Amanece a aprender Ecuavisa y de ahí pasa Radio Democracia. Yo con nombre y apellido, no ve que yo converso con la gente y veo cuál es la mentalidad que tiene la gente. Entonces digo, ve, acabas de apagar el televisor y si tuviste la suerte de no estar en Ecuavisa, estás en Teleamazonas, que es más o menos de Guatemala a Guatepeor. Pero el otro pueblo escucha Majestad, entonces. Sí, pero ojalá Majestad la gente la comenzara a ver como el medio plural que necesita. La Constitución dice que la información tiene que ser plural, no puede ser unidireccional, porque nos engañan todos los días. Y mientras esto pasa, ¿cuál es nuestra perspectiva del próximo año? Una desunión total en los sectores del centro y del centro izquierda, donde los indígenas fueron los bomberos de la protesta, porque apagaron el incendio, y donde desde el otro lado, desde la Revolución Ciudadana, se cree candorosamente que la única solución es que Correa venga, cuando no tienen ni partido político ni movimiento político, ni puede venir. ¿Cuál es la solución? Con eso termino. La solución, que todos los sectores conversen, pero sin imposiciones. No puede salir... Los sectores del centro hacia la izquierda. Claro, no puede salir Eduardo Franco y decir, creamos la coalición patriótica nacional, pero vamos a trabajar, que se unan todos los partidos de izquierda y todos los movimientos y toda la gente, pero vamos a trabajar bajo el pensamiento y la doctrina de Rafael Correa. Entonces ya no. O sea, entramos sin candidatos, perfecto, y hablamos y conversamos. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? O sea, creemos que en el Ecuador, porque en Argentina ganó Alberto Fernández, aquí va a ganar la Revolución Ciudadana. No tienen partido ni movimiento político. Y tienen la CNE, que ya la van a votar a la señora Tamaín dentro de pocos días a pedido de Guillermo Lasso. ¿Van a tener partido y movimiento político? Ni siquiera van a tener partido y movimiento político. Pero no, ya viene, ya mañana viene, ya viene, ya todo cambia. ¿Cómo viene? ¿Usted cree que, con esto sí termino, usted cree que en algún momento todos estos sectores del centro hacia la izquierda cedan posiciones, se revistan de sensibilidad y se sienten a dialogar para conformar un frente común sin exclusiones? ¿Es posible eso? Es posible, pero yo de una vez voy a decir una cosa muy grave y muy dura. Cuando Alberto Fernández se lanzó en Argentina, después de haber sido uno de los críticos del gobierno de Kirchner y del gobierno de Cristina Fernández, y tuvieron que unirse y decir, vean, superemos las diferencias y juntémonos. Si aquí eso no se da, pues entonces vamos a tener que responsabilizarlos de que son excluyentes de los demás ecuatorianos. Ellos ya tuvieron 10 años de oportunidad de enrumbarlo al país, y no creo que sacaron 10 sobre 10 como cree la gente inocente del Ecuador. Porque el endeudamiento fue grande, porque la gran masa del endeudamiento, la gran masa, no fue a proyectos de infraestructura, porque se infló el aparato del Estado, porque no hubo una política internacional de defensa de los intereses del país. Me corto las manos con el arbitraje de la OXI. Vino el arbitraje de la OXI mal manejados de la Procuraduría y se hicieron de la vista gorda y al otro día dijeron hay que pagar. No ha habido una política internacional seria. Sigue vivo el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones suscrito con Estados Unidos, que ya feneció el 10 de mayo del 2007. ¿Sí saben quién era presidente del Ecuador en el 10 de mayo del 2007? Rafael Correa. ¿Y por qué sigue vivo? Si ese es el tratado con el cual nos han llevado al arbitraje.
y nos han sacado la madre al Ecuador. Y entonces nos vamos a tener que descuerar, pues. Nuevamente vamos a tener que decir, a ver, ¿qué creen? ¿Que somos pendejos? ¿Que va a venir lo mismo, de lo mismo, de lo mismo? Creando un parque de 876 hectáreas en Guayaquil, el más grande parque, más grande que el Central Park de Nueva York, y el parque más grande de Sudamérica, cuando el país necesita obras hídricas, necesita riego en provincias como Loja, por ejemplo. Necesita cambiar el sistema productivo. Le metieron el cuento de que estaban cambiando la matriz energética y nada más era el cambio de la matriz eléctrica y con préstamos. Derogaron la ley del FEISEG y nos quedamos sin un fondo para poder enfrentar el tema energético a nivel nacional. Entonces, veamos, o nos ponemos de acuerdo, o sencillamente vamos a tener que volver a recordarles al Ecuador las tonteras que hicieron. Se aliaron con un país quebrado. Yo puedo adorarlo a Chávez, que no lo adoro, dicho de paso, a Chávez o a Maduro, pero no tienen un calé, pues están quebrados. Y se fueron a aliar con Chávez para hacer la refinería. O sea, eso es ser pendejos. Yo valoro su frontalidad, y le agradezco por siempre atender nuestras invitaciones. Le vamos a seguir comprometiendo para que nos visite. Doctor, muchas gracias. Ojalá sea más seguido, Fabricio. Lo más seguido que se puede, dentro de lo que cabe. Gracias, que tenga un lindo año 2020. No lo veo que va a ser tan bonito. Bueno, pero usted le desea lo personal. Ay, no, es que lo personal está sujeto a lo general. No Totalmente podemos aislarnos del país. Pero también creo que la esperanza es lo último que se pierde. No, eso es una frase bonita. Sí, lo importante es que la gente aprenda a Claro. enamorarse con los ojos abiertos, no con los ojos cerrados. Gracias. Siguen enamorados. Gracias. Es como que se enamoraron de alguien. Pero el amor es bonito. Gracias. Gracias, Augusto Tandazo. Valoro su frontalidad. Pero a través del amor, usted también puede escoger la pareja que es la adecuada. Sin Cuidado. duda. Valoro la frontalidad de Augusto Tandazo, siempre generoso en atender nuestras invitaciones y con su estilo frontal, directo, desenfadado, hace una valoración sobre el momento político y económico que vive el país y la proyección de 2020. Gracias a nuestro invitado, 7:05 en la primera.